Ahora veamos el siguiente tema. A ver, la siguiente presentación de la información. Ya, entonces, cuando analizan los datos, esta información lo deben presentar eh, para que las demás personas, los demás médicos, por ejemplo, o de repente cuando ustedes quieren presentar su tesis o su investigación o quieren presentar un póster, las otras personas deben entender lo que ustedes quieren mostrar o lo que han encontrado. Entonces hay varias formas de presentar la información que es producto del análisis de los datos. Los datos es lo que recopilan, lo procesas y presentas. Puedes presentarlo a través de tablitas o a través de gráficos. Y esto ya va a formar parte de la información, ¿no? Cómo voy a presentar esa información luego del procesamiento de los datos. En este caso vamos a ver cómo se presentan gráficamente, y es lo que ven en los exámenes, cómo se presentan gráficamente. ¿Ya? Por ejemplo, en esta pregunta, ¿qué tipo de gráfico es adecuado para representar el estado civil de los individuos de una muestra? ¿No? Ahora, para resolver esta pregunta deben recordar, el primer tip es identificar cuál es el tipo de variable que vamos a graficar. O sea, para saber qué gráfico vamos a utilizar, el gráfico depende, está en función de qué, está en función de tipo de variable. Ya, porque hay algunos que, que he visto, y no se preocupen, al inicio uno también comete error, yo también habré cometido el error cuando era alumno. Por ejemplo, le saca histograma a una variable cualitativa, ¿no? A veces me ha pasado, una variable cualitativa le saco un histograma, ¿no? Y te sale cualquier cosa, te sale, pero te sale, ¿no? La máquina, los instrumentos estadísticos, los paquetes estadísticos te sacan lo que es una máquina, ellos obedecen lo que tú le ordenas, sacan, sale, ¿no? El problema es que está mal, no está bien hacer eso. Entonces va a depender del tipo de variable. En esta pregunta, ¿qué variable es esta? Entonces queremos graficar la variable estado civil. La variable estado civil es una variable, ya habíamos visto hace un ratito, cualitativa o categórica, cualitativa, es una variable cualitativa y si quieren politómica. Cuando tenemos una variable cualitativa, podemos usar dos tipos de gráfico. Ya, entonces, si tengo una variable cualitativa, podemos usar dos tipos de gráficos, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Una variable, un diagrama de pastel, un diagrama de pastel o un diagrama de barras. El de pastel se llama, también se le llama circular. El de barras también se llama de rectángulos. Ya, entonces, estado civil lo puedo representar de esas dos formas, ¿ya? Bueno, yo les recomiendo que en este caso se utilice un diagrama de barras. ¿Por qué? Porque esta es una variable que tiene es una variable politómica, ¿no? Y se ve mejor así en barras, pero va a depender de la situación, ¿no? Hay, hay, hay varias recomendaciones de uso de gráficos. Por ejemplo, cuando hay una variable cualitativa y si es una variable, por ejemplo, dicotómica, o se suele representar con un diagrama circular, ¿no? Ahora, si tienes una variable politómica que, por ejemplo, tienes 8 o 9 posibles valores, como por ejemplo distritos de Lima, por ejemplo, hacer un diagrama circular va a salir horrible, porque no te va, ni colores se van a tener para graficar. Quizás alguna vez alguno de ustedes ha graficado eso, ¿no? Una variable que tenga bastantes posibles valores y un diagrama circular. Si alguna vez lo han hecho, yo también lo he hecho alguna vez, le sale un gráfico que ni colores alcanzan, que no puedes ni identificar cuál es el color. Entonces hay que saber utilizar los tipos de gráficos. Entonces, es una variable cualitativa, puedo usar pastel, circular o barras o rectángulos. En esta pregunta, cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados, la variable en estudio es discontinua o discreta. Entonces aquí tenemos una variable discontinua o discreta. La mejor forma de representar gráficamente esta variable, ¿cuál sería? Entonces aquí tenemos una variable discontinua o discreta, ¿no? Discreta. Es una variable cuantitativa o numérica discreta, ¿no? Cuantitativa discreta. Cuando tenemos una variable cuantitativa discreta, se recomienda utilizar un diagrama de barras. ¿Ya? No olvida, diagrama de barras. Ahora, si es que tenemos, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de representación gráfica es más adecuada para variables continuas? Entonces, si tengo una variable cuantitativa
continua, la mejor forma de graficarlo es a través de un histograma. Histograma, ¿no? Histograma, ¿no? Para los que no recuerdan qué es un histograma o no saben qué es un histograma es un grafiquito sencillo, ¿no? Este grafiquito de acá seguramente lo habrán visto, ¿no? Este grafiquito de acá. Este grafiquito de acá. Así, ¿no? Algo así es más o menos. Un histograma, eso es un histograma. ¿Ya? Es utilizado en variables cuantitativas continuas, no olvidar. Por aquí en sus comentarios también colocan pictograma, ¿no? Pictograma sí, también se usa mucho en variables cualitativas, también se puede usar, también es un tipo de gráfico, ¿no? Pero lo mínimo deben recordar es esto, ¿no? Lo mínimo, mínimo, mínimo. Esto ya pueden ir a la guerra, como les digo.